La Voz, con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 16 de junio de 2026 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y el Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1971 cuando el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, impulsó una iniciativa para prohibir de manera absoluta la fabricación de armas químicas y biológicas. La iniciativa de Nixon fue muy bien recibida por la Unión Soviética, de manera que el 10 de abril de 1972 estuvo dispuesta para la firma la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas, biológicas y toxínicas, y sobre su destrucción, que generalmente es conocida como la Convención sobre Armas Biológicas y su abreviatura en inglés BWC, o como Convención de Armas Biológicas y Toxínica y su abreviatura en inglés CABT. De esa manera, se complementaba el antiguo Protocolo de Ginebra de 1925, que se había firmado tras los horrores de las muertes causadas por armas químicas durante la Primera Guerra Mundial. La Convención entró en vigor el 26 de marzo de 1975, cuando 22 gobiernos de todo el mundo la ratificaron. En la actualidad están sometidos a ella 180 estados, siendo depositarios de la Convención Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia. Todos esos estados tienen prohibido el desarrollo, producción y almacenamiento de armas biológicas y toxinas. Según el artículo 1 de la Convención, cada Estado parte en esta Convención se compromete a nunca desarrollar, producir, almacenar o lo contrario, adquirir o conservar, primero, microbianos u otros agentes biológicos o toxinas cualquiera que sea su origen o método de producción, de tipos y en cantidades que no tengan una justificación para la profilaxis, protección u otros fines pacíficos. Segundo, armas, equipos o vectores diseñados para utilizar dichos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. Las armas biológicas están totalmente prohibidas por el derecho internacional en la actualidad y su desarrollo, producción, almacenamiento y uso constituyen crímenes contra la humanidad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la existencia de laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania, lo que constituye un innegable crimen contra la humanidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en marzo de 2022, el senador republicano Mitt Romney acusó a la antigua congresista demócrata Tulsi Gabbard de esparcir mentiras traicioneras al haberse referido a la existencia de laboratorios de armamento biológico financiados por Estados Unidos en Ucrania. Segundo, efectivamente, Tulsi Gabbard había señalado que existían más de 25 laboratorios en Ucrania financiados por Estados Unidos y destinados a la fabricación de armamento bioquímico y que podían liberar y expandir patógenos mortales para Estados Unidos y el mundo. Tercero, Tulsi Gabbard insistió entonces en que había que adoptar medidas ya para evitar el desastre y que Estados Unidos, Rusia, Ucrania, la OTAN, la ONU y la Unión Europea tenían que llevar a cabo un alto el fuego en Ucrania en relación con esos laboratorios hasta que quedaran asegurados y se procediera a la destrucción de los patógenos. Cuarto, la afirmación de Tulsi Gabbard se basaba en el propio testimonio de Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Eurasia. Quinto, efectivamente, Victoria Nuland había admitido con ocasión de prestar testimonio ante el Senado la existencia de laboratorios de armamento biológico en Ucrania y lo había hecho a pesar de que el senador Marco Rubio, en un ejercicio de como mínimo evidente torpeza, la interrogó para que dijera lo contrario.
Sexto, menos de 24 horas después de que Victoria Nuland reconociera ante el Senado la existencia de los laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que los informes sobre los laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania eran fake news difundidas por Rusia. Séptimo, acto seguido, el aparato mediático de la administración Biden atacó a cualquiera que se atreviera a mencionar los biolaboratorios en Ucrania. Octavo, en medio de la controversia, Rusia publicó documentos capturados en Ucrania que demostraban la existencia de laboratorios militares americanos dedicados a la fabricación de armas bioquímicas en Ucrania. De hecho, las acusaciones formuladas por Rusia tuvieron como escenario la Asamblea General de las Naciones Unidas. Noveno, en junio de 2022, el Pentágono admitió también, mediante una declaración pública, que había 46 laboratorios americanos de armamento bioquímico en Ucrania. En otras palabras, la administración Biden y republicanos como Mitt Romney habían estado mintiendo al pueblo americano durante meses. Décimo, en junio de 2023, Rusia lanzó la acusación de que Estados Unidos experimentaba con patógenos de la gripe aviar en un laboratorio de armamento biológico en Ucrania. Undécimo. Efectivamente, documentos capturados en el laboratorio veterinario de la Reserva de la Biosfera en Askania Nova, región de Kherson, confirmaron la implicación del Instituto de Medicina Veterinaria de Kharkov en la realización de los proyectos americanos UP8 y P444 dentro del marco del proyecto Flu Flyway. Duodécimo. De acuerdo con la documentación capturada, Estados Unidos realizaba investigaciones sobre patógenos peligrosos en Ucrania, desarrollaba armas biológicas y había establecido en el extranjero laboratorios de armamento bioquímico BSL-4. Décimo tercero. Entre los hallazgos capturados por las fuerzas rusas se encontraron cepas de la gripe aviar con un alto potencial para su difusión epidémica y capacidad para saltar la barrera de las distintas especies, en especial la cepa H5N8, que de transmitirse a seres humanos podía tener una mortalidad del 40%. En otras palabras, sería al menos 40 veces más letal que la mortalidad oficial del coronavirus, que se ha determinado en un 1%. Décimo cuarto. Junto con las cepas de gripe aviar, había también virus de la enfermedad de Newcastle y abulovirus. Décimo quinto. La meta de estos programas de investigación era determinar en qué medida la transmisión de enfermedades asociadas con infecciones económicamente significativas podían convertirse en incontrolables, resultar en daños económicos y convertirse en una amenaza para la seguridad de la cadena alimentaria. Décimo sexto. Los proyectos fueron iniciados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que no tiene ninguna competencia legal a la hora de investigar las rutas seguidas por las migraciones de las aves. Décimo séptimo. El 12 de junio pasado, la todavía directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, publicó pruebas que, según su oficina, demuestran la financiación de larga data por parte del gobierno de Estados Unidos de más de 120 laboratorios biológicos en más de 30 países, donde se lleva a cabo investigación sobre patógenos biológicos, algunos de ellos extremadamente peligrosos. Décimo octavo. Según el comunicado de la oficina de Tulsi Gabbard, entre esos laboratorios biológicos se incluyen los de Ucrania, que podrían correr el riesgo de verse comprometidos debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Décimo noveno. El comunicado afirmaba también: por ejemplo, la comunidad de inteligencia ya había advertido de que un laboratorio biológico financiado por Estados Unidos en Ucrania probablemente albergaba patógenos peligrosos y seguía siendo vulnerable a amenazas de larga data de ataque, incautación o daños por parte de Rusia. Vigésimo. Durante años, en el marco del denominado Programa de Reducción Cooperativa de Amenazas, el gobierno de Estados Unidos ha financiado iniciativas para salvaguardar programas de investigación de la Guerra Fría que desarrollaron tecnologías de guerra biológica y química. Vigésimo primero.
El 13 de junio, la Embajada de Ucrania en Estados Unidos afirmó que la cooperación entre ambos países en este ámbito tenía como objetivo exclusivamente reforzar las capacidades del sistema de salud pública, la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico de laboratorio, la bioseguridad y la seguridad biológica. 22º. La Embajada de Ucrania señaló igualmente que esto se refiere a actividades civiles ordinarias que cumplen con las normas y prácticas internacionales de salud pública y que no guardan relación alguna con objetivos militares. Resulta más que obvio que la Embajada de Ucrania miente descaradamente en relación con unos crímenes contra la humanidad de no poca gravedad. 23º. De hecho, la administración Trump ha afirmado que muchos de los laboratorios biológicos financiados por Washington han llevado a cabo investigaciones utilizando patógenos peligrosos y altamente contagiosos, y que tales acciones no pueden quedar sin restricciones. Y 24º, en mayo de 2025, el mismo Donald Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la financiación federal de la investigación de ganancia de función en todo el mundo. El desarrollo, fabricación y utilización de armamento bioquímico constituyen horribles e injustificables crímenes contra la humanidad, lo que explica el Acuerdo Universal que en 1971 se produjo para prohibir este tipo de armamento. Precedentes como las matanzas ocasionadas por gas durante la Primera Guerra Mundial, o la Guerra de España en Marruecos, o la invasión de Etiopía por Italia, o el uso de la gente naranja por Estados Unidos en Vietnam, habían permitido ver, siquiera en parte, el horror unido a este tipo de armamento. Precisamente por ello, no sorprende que unas potencias que no lograban acabar con la carrera de armamento, ni mucho menos limitar las armas nucleares, sin embargo llegaran a un acuerdo a este respecto. Precisamente por ello, también resulta escalofriante que Estados Unidos ubicara, según propia confesión del Pentágono, nada menos que 46 laboratorios de armamento bioquímico en una Ucrania que desde hace décadas es la viva encarnación de la corrupción, de la entrega a poderes extranjeros y del sumidero de las empresas ilegales más criminales. Si las oligarquías ucranianas han aceptado que su país se convierta en un centro de tráfico de niños y de trata de blancas, si no han movido un dedo para evitar que se transforme en un gran lavadero de dinero sucio, si no han tenido reparos a ir entregando el país pedazo a poderes internacionales, no puede sorprender que además hayan asentido a su conversión en base de armamentos ilegales cuyo simple estudio constituye un crimen contra la humanidad. A pesar de los torpes intentos de políticos como Marco Rubio o Mitt Romney por ocultarlo, han sido declaraciones como las que emitió en su día Victoria Nuland, vicesecretaria de Estado, o el mismo Pentágono, las que reconocieron que Estados Unidos instaló docenas de esos laboratorios en suelo ucraniano, posiblemente en la convicción de que tras el golpe de Estado de 2014 podían tratar al corruptísimo país como una simple colonia. Ahora, finalmente, toda la propaganda emitida por las furcias mediáticas negando esa espantosa realidad ha quedado totalmente desmentida, y lo ha sido nada más y nada menos que por la persona que todavía está a cargo de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en el seno del gobierno de Donald Trump. No fuimos los que informamos de esa realidad los que mentimos. Fueron personajes como Romney o Rubio, actual secretario de Estado, y como el propio gobierno de Joe Biden. Ante esos terribles hechos, cabe formularse varias preguntas. Primera, ¿contra quién se ha pensado y se piensa utilizar este armamento bioquímico fabricado en laboratorios en Ucrania? Segunda, ¿iba a estar dirigido solo contra Rusia, lo que constituiría un horrible crimen contra la humanidad, o también tiene a otras naciones como objetivo? Tercera, ¿pueden quedar impunes los políticos y medios que han negado la realidad de estos laboratorios y se han atrevido a calificarlos de propaganda rusa cuando la misma subsecretaria de Estado Victoria Nuland, el mismo Pentágono y ahora de manera definitiva la misma jefe de inteligencia de Estados Unidos han reconocido su existencia? Cuarta, cuando algunos conocidos dirigentes globalistas advierten de una próxima epidemia superior en gravedad al coronavirus,
Se están refiriendo al uso de algunas de las armas bioquímicas fabricadas y almacenadas en laboratorios de Ucrania. Quinta, esa futura epidemia más grave que el coronavirus, ¿acaso es esa gripe aviar con un 40% de letalidad que se ha cultivado y se almacena en los laboratorios de Ucrania? Sexta, ¿cómo puede mantenerse pasiva la comunidad internacional ante un almacenamiento de armas bioquímicas en Ucrania que amenaza de manera pavorosa al conjunto del planeta y de manera muy especial a Europa? Séptima, ¿qué terribles medidas de supresión de libertad acompañarían a un brote epidémico como el de la gripe aviar preparada en los laboratorios de Ucrania? Octava, ¿sobreviviría alguna democracia que no lo fuera solo en nombre tras el estallido de una epidemia de gripe aviar o la difusión de armamento bioquímico como el preparado en los laboratorios de Ucrania? Novena, ¿no debería ser la total destrucción de esos laboratorios una meta irrenunciable para toda la comunidad internacional? Y décima, ¿serán alguna vez juzgados los responsables de construir estos laboratorios en Ucrania que implican un pavoroso rosario de crímenes contra la humanidad? Todas esas preguntas tendrían que recibir una respuesta rápida, veraz y sólida. Y tendría que ser así porque quizá estamos mucho más cerca de lo que sospechamos de un gran desastre internacional que no sería precisamente causado por Rusia y que se hace más cercano en la medida en que se sigue apoyando a Volodymyr Zelensky, un dictador corrupto, criminal y liberticida que no ha dudado en vender a Ucrania para enriquecerse junto con su camarilla y que con su permanencia en el poder pone en riesgo la seguridad de todo el género humano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña se ha destinado precisamente a sostener a un dictador criminal ucraniano que se llama Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.